Podcast Canal Senior. Bienvenidas, bienvenidos a un podcast de Canal Senior. Como bien sabéis, en esta plataforma os proporcionamos toda la información y herramientas necesarias en un montón de temáticas, entre ellas el emprendimiento senior. En este episodio vamos a conocer un caso que seguro que os inspira a muchos. Alguien que decidió construir robots para limpiar playas. Clodoaldo González es el fundador de Umibots, una startup deep tech que está palabreja para quien le pille de nuevas. Este término en inglés significa que es una empresa innovadora cuyo modelo de negocio se basa en descubrimientos científicos o avances de ingeniería significativos. En el caso de Clodoaldo, esta startup lleva robots autónomos a las calles y costas españolas. Vamos a conocer un poco cómo fue su paso a paso, de dónde vino la idea, cuántas veces pudo fallar el prototipo o cómo se consigue el primer cliente, para así inspirarnos y coger sus consejos. Bienvenido, Clodoaldo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Laura. Venías de la robótica industrial. ¿Cómo identificas por primera vez el problema de limpiar las playas y qué te hace el decir, venga, me voy a poner en marcha para solucionarlo? Así es, sí, bueno, como bien dices, nosotros veníamos del mundo industrial, empezamos haciendo robótica para la logística en fábricas, ¿vale? Y bueno, el conocimiento de la tecnología fue el primer pilar, ¿no? Luego sí que es cierto que como usuario de las playas, sobre todo de las de Valencia, acostumbraba a verlas llenas de pequeñas colillas y pequeños residuos que me daban muchísimo asco a la hora de tirar la toalla y tumbarme. Dije, jorba, que hay que intentar hacer algo, ¿no? Y de ahí viene, ¿no?, la idea de crear. Pues en aquel momento todos teníamos ya rumbas en casa, pues una rumba para limpiar playas, ¿no? Por hacer el símil, una rumba evidentemente industrial, ¿no? De 300 kilos de peso y 2 metros de longitud, que parece más un tractor, ¿no? Pero bueno, para que todo el mundo entienda cómo funciona, ¿no? Y luego, pues también en aquella época, además un fin de semana, me acuerdo leyendo la prensa, pude leer un artículo que hablaba de la necesidad que tenía el sector, tanto de la limpieza urbana como de playas, de incorporar tecnología por la alta tasa de absentismo que tenía, por la manera tradicional en la que se estaban ejecutando todas esas tareas de limpieza. Y bueno, a partir de ahí, o sea, vi que había, inicialmente, evidentemente la necesidad estaba, yo la conocía y vi que probablemente pudiera haber algo de mercado, ¿no? Y a partir de ahí nos pusimos manos a la obra. Evidentemente profundizamos, pero en estas causas que provocaron nuestra decisión, pero ese fue el punto de arranque, sí. Y cuando os pusisteis ya manos a la obra, ¿cómo se sabe cuándo tiene un prototipo o cuando un prototipo es suficientemente bueno para ya salir al mercado y cuándo se está perdiendo el tiempo quizás perfeccionando algo que todavía nadie ha pedido? O sea, cuando empezáis por lo básico, ¿cuándo decís, venga, estamos preparados? Sí, bueno, es que claro, en este caso, bueno, lo principal es cuando un prototipo está listo para salir al mercado, cuando fundamentalmente satisface las necesidades de ese cliente o al final los requerimientos por el cual lo creas. Pero no tus necesidades, porque a veces lanzamos los prototipos antes de tiempo, ¿no? Seguramente incluso por necesidades financieras o de caja de la propia empresa, ¿no? Pero sobre todo se sabe, cuando tú como usuario sabes cómo están las playas y luego ves cómo las dejas, en mi caso, o como cuando tienes la posibilidad de encuestar o preguntar a usuarios distintos, ¿vale? En mi caso, luego además hubo mucho más factores, ¿no? Porque evidentemente desde hace ya unos años la gente ya demanda una mayor soluciones sostenibles. En las playas todo el mundo sabe que este país o el sector turístico vive de esas playas y el turismo inteligente o esa tecnología y innovación asociada a ese turismo pues vende. O sea, se juntaron muchos factores para hacer, ¿no?, que esa necesidad que pretendía cubrir fuese la ideal. Pero fundamentalmente uno lo sabe cuando el cliente está dispuesto a comprártelo o satisface sus necesidades, sin duda.
Para quienes estén planteando montar algo así parecido, la pregunta del dinero es seguramente una de las más frecuentes. ¿Cómo financia alguien una startup en las primeras etapas? ¿Por dónde se empieza a buscar el dinero? Sí, bueno, yo en mi caso he sido un buscavidas, o sea, seguramente ahí puedo ayudar a muchísima gente, porque bueno, he tenido la suerte o la desgracia de cuando empecé, sí que es cierto que intenté buscar financiación a través de Venture Capitals y de algún family office o de algún fondo familiar, para que la gente nos lo entienda, ¿vale? Pero bueno, estaba en una etapa muy incipiente, luego además era software más hardware, o sea, había un robot físico y una parte de software, era algo complejo de financiar de esa manera. Entonces desistí y inicialmente con recursos propios, optando a todo lo que salía por ahí en cuanto a subvenciones locales, nacionales, premios, etcétera, etcétera, pues conseguimos desarrollar el prototipo prácticamente sin yo tener, porque además no tenía una gran suma de dinero para invertir, sin tener que poner dinero. Entonces fue un poco de todo. A día de hoy yo creo que hay muchos medios a través del Estado, de NISA, CEDETI, como os digo, luego cada comunidad autónoma tiene su consejería que también otorga esas subvenciones, premios locales a la innovación y si encima pues va orientada a la sostenibilidad, todavía tienes un mercado, una categoría de subvenciones mayores. En fin, hay recursos a nivel Estado o a nivel autonómicos suficientes como para poder tener una pequeña subvención o financiación del proyecto en una etapa inicial. Y ahora, en cuanto al equipo humano, ¿cómo formas ese primer equipo cuando todavía no tienes mucho presupuesto, ni historia que ofrecer, ni decir esto es lo que tengo? Pues ahí yo siempre digo lo mismo, y yo creo que ha sido de lo que más suerte he tenido, ¿no? Porque tuve la oportunidad de conocer al que a día de hoy es el CTO y el, por así decirlo, el que se ha parido la tecnología. Y la verdad es que me encontré con él de rebote, pude entrevistarlo, no dudé en contratarlo y a partir de ahí surgió una relación de confianza y que nos ha permitido llegar de la mano a día de hoy. Él siempre ha respetado que la propiedad de la empresa era mía y cómo ha podido desempeñar su trabajo y crecer y desarrollarse, pues la verdad es que me ha acompañado siempre. Y el resto del equipo, la verdad es que al ser una tecnología tan llamativa o tan disruptiva, hemos tenido la gran suerte de que más que buscar, te puedo asegurar que nos toca rechazar, porque todos los meses tenemos una cantidad de ofrecimientos de profesionales y que ya me gustaría a mí poder contratarlos, ¿no? Pero sí, una vez que tienes visibilidad a todos los niveles, redes sociales o LinkedIn en este caso, si el proyecto es lo suficientemente interesante, en mi caso he tenido la suerte de tener que decir que no a grandes perfiles, sin duda. Pues una suerte también eso. Totalmente. A día de hoy, vamos, la mayor de mis suertes, siempre lo diré, ¿eh? Sí. UmiBots logró una alianza con FCC Medio Ambiente para operar UmiBeach en playas reales. Ahora ya nos ponemos del lado de la otra parte humana, que puede ser ese primer cliente. ¿Cómo se consigue ese primer gran cliente cuando acabas de empezar? Pues eso es lo verdaderamente complicado, ¿no? Porque crees que tienes una idea brillante y lo ideal en este caso es con un primer prototipo que aunque no responda al 100% a todas las necesidades, tratar de venderlo, ¿no? Porque nadie paga de una manera altruista, ¿no? Y nadie paga a cambio de nada. Entonces, ahí sí que es cierto que nosotros tuvimos la baza de que en muchos casos la decisión de compra no era solo del propio FCC. FCC se presenta a unas licitaciones que preparan un ayuntamiento. Entonces nosotros, y esto pasará seguramente en otros muchos modelos de negocio, ¿no? Nosotros planteamos una forma de atacar ese modelo de manera híbrida. O sea, por una parte, constantemente, con mucha perseverancia a la empresa privada, que es la que nos compra,
pero a su vez sabemos que siempre hay alguna parte implicada. En este caso era un gobierno de una ciudad, la de Santander, ¿vale? que lanzaba la licitación, y lo que hicimos fue regalarle o ofrecerle la posibilidad de hacer una demo, ¿vale? De manera completamente gratuita. Vio el producto, se convenció de que con ciertos retoques podía hacer lo que quería, y a partir de ahí apareció en la licitación una mención, ¿vale? En cuanto a mejoras. Entonces, es lo que buscamos nosotros también. O sea, por una parte, siempre apuntalar. Empezamos con FCC y ahora se nos ha sumado Acciona y Gesanola, ¿vale? Pero por una parte buscamos el alcanzar a estas empresas, pero por otra parte tenemos a un prescriptor de nuestra tecnología, que son los ayuntamientos, que nunca nos olvidamos de él, ¿no? Y continuamente le ofrecemos demos, ¿vale? Para que la conozcan y a partir de ahí la soliciten. Y yo creo que hay que empujar aquí todas las palancas que intervienen en esa decisión de compra, ¿no? Que a veces pensamos que solo es una, que es ese cliente, pero siempre hay algo por detrás que nos puede ayudar, a que nos puede empujar. Y para conocer ahora mismo el estado actual, digamos, de tu proyecto, hace no mucho manifestaste que querías llevar los robots a las calles y playas de toda España en un plazo más o menos de 5 años, así como objetivo. ¿Cómo va eso? ¿Qué hito tienes que cumplir sí o sí para que el plan sea real? ¿Se está yendo bien? ¿Se está yendo regular? ¿Mal? No, de momento va bien. Lo que pasa es que uno dice muchas cosas, ¿no? Y luego pues, lo típico, siempre va a andar reculando, ¿no? No, pero es bueno plantearse objetivos ambiciosos, sin duda, ¿no? Para quedarme en Valencia no intente desarrollar esto, ¿no? De hecho, nosotros cada año queremos duplicar el número de ciudades con las que trabajamos, y fíjate que, y de hecho lo estamos consiguiendo, ¿vale? Ahora mismo estamos montando robots para Las Palmas de Gran Canaria y para Almería. Ahora, después de verano, continuamos también por poblaciones de Cataluña, en fin. O sea, incluso ya no solo en España. Este año tenemos unas cuantas cosas en Portugal. Es fácil que empecemos a colocar nuestros robots en Portugal, y estamos ya pensando cómo internacionalizar en el Caribe y en Estados Unidos para el año que viene. O sea que ese es el objetivo. Y vamos, se consigue al final teniendo casos de éxito y como decía antes, convenciendo a estos clientes, que cada vez son más. Empezamos solo con FCC y ahora tenemos Acciona, Gesanola, etcétera, y es lo que nos queda. Y a los ayuntamientos, por supuesto. Pues nos queda ese consejo de que hay que marcarse objetivos, que la verdad que son bastante ambiciosos, y ojalá que se hagan realidad. Vamos ahora a la otra parte no tan bonita, que son los errores. Si alguien que nos esté escuchando y tiene una idea en la cabeza, ¿cuál diría que es el error más común que se puede cometer cuando nos aventuramos a fundar una startup? Pues seguramente hemos comentado ya 2 de ellos, ¿no? Seguramente uno es ese producto, ese primer prototipo. A veces no tenemos muchas balas y el primer prototipo tiene que responder a esas necesidades, o el primer producto que lancemos tiene que responder a esas necesidades. Otro gran error seguramente será el modelo de negocio, ¿vale? Pero yo sobre todo siempre digo lo mismo, ¿no? Porque yo las he pasado pues jorobaditas, y la planificación financiera para mí ha sido muy importante, porque hay un momento sí o sí cuando uno empieza con esto que toca fondo, ¿eh? O sea, ya os lo digo, o sea, sí o sí. No sé si llega al primer año o al año y medio, pero llega a fondo, y es importante, como buena carrera de fondo, tener un buen pulmón, ¿vale? O sea, esa planificación financiera es muy importante, porque muchas empresas y muchas ideas desaparecen de camino por eso, porque luego no te salva nadie. Una vez que tocas fondo, no hay ningún venture capital ni nadie con dinero que quiera invertir en una empresa que no tiene esa solvencia económica. Entonces yo siempre recomiendo lo mismo, que uno coja sus hojas Excel o sus libretas y tenga una planificación de los flujos de caja mínima, pero que le permita tener una visibilidad de hasta cuándo puede sobrevivir. Y ya a modo conclusión, si alguien nos está escuchando y dice, vale, ya tengo una idea, pero
no sé por dónde empezar. ¿Por dónde empieza alguien que tiene una idea tecnológica, pero no sabe si es viable, si hay mercado? Porque en tu caso sí que viste que había mercado. ¿Y cómo dar ese primer paso? Me imagino que tú tenías conocimientos, pero también podría empezar alguien que no los tiene o contar con otra persona que los tenga. Sí. No, yo fíjate, más que la idea tecnológica, a día de hoy vale la pena tener con antelación, tener clara esa necesidad y ese mercado, ¿vale? La idea en sí no, y el tener conocimientos previos, créeme que tampoco. Yo con la idea, o bien directamente o bien a través de colaboraciones con terceros, lo hubiese puesto en marcha, ¿vale? Aunque hubiese sido todo un poco más lento, pero sin duda la clave está ahí en tener clara o bien identificada esa necesidad de esos clientes y ese mercado y, como os decía antes, por ejemplo, otros actores asociados a ese mercado que puedan acelerar, ¿vale? que la compra o la venta de tu producto. Y una vez que se tiene eso claro, fíjate, yo además yo lo hice también al principio, os decía que intenté buscar fondos privados a través de algún venture capital y demás, y fui con mi idea, o sea, y realmente con un PowerPoint uno puede ir a un fondo de un VC, a un fondo de capital privado y que te den un consejo, ¿no? Yo escuchar realmente y la verdad es que te van a poner en el sitio, ¿eh? O sea, si uno quiere un diagnóstico acertado y barato y gratis, no es mala idea. Pero yo empezaría, como decía, por ese, más que por la propia idea tecnológica, porque créeme que la idea nosotros la hemos cambiado 20 veces, o sea, no se parece a la inicial porque cumple con esa finalidad, pero del primer prototipo al último prototipo, o del primer boceto que hicimos al último prototipo físico, ha variado un montón. Entonces yo creo que lo fundamental ahí es esa necesidad del cliente y ese mercado, ¿no? ¿Cómo voy a hacer, ¿no? Para venderlo? Pues muchas gracias, Clodoaldo González, fundador de UmiBots. Muchas gracias por estar con Canal Senior y esperemos que en nuestras próximas vacaciones en la playa veamos uno de tus robots. Pues espero y además espero que satisfaga vuestras necesidades en cuanto a la limpieza de la playa, sí, sin duda. Gracias a vosotros. Podcast Canal Senior. Y recuerda, si no lo sabes, apréndelo.